feliz día. Comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Te doy la bienvenida. La conexión es a través de concepto telepático, a través de procesos de teletransportación, a través de canalización y también a través de poderes extrasensorial. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana. www.youtube.com/adi-medio-luz advancea. Con la adultez que nos merecemos a través de, obviamente, la práctica y la enseñanza, a través de ser maestra espiritual, hace aproximadamente 28 o 30 años, vamos a empezar a conectar a través de frecuencias superiores. Cada vez que hacemos contacto con frecuencias superiores, guías, frecuencias de luz o frecuencias superiores, la conexión es a través del concepto natural, a través de telepatía y a través del concepto extrasensorial. Algo muy importante y aclarar para entender y comprender de qué manera hacemos contacto a través de la frecuencia de los guías. Muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, temas muy puntual que vamos a desarrollar y ser muy precisos a la hora de tener que desarrollar y también entender y comprender los temas que vamos a hablar y también la charla a día de hoy. Estamos en Escuela Adi Luz, a través de Buenos Aires y Ituzaingó, Argentina, transmitiendo para todo el universo. Vamos a hablar de temas específicos, vamos a hacer una actualización planetaria para entender y comprender cómo está la parte cósmica a través del concepto cósmico de galaxias, de universos, de planetas, también lo que está orientado a lo que es la conciencia a través de nuestro planeta, y también vamos a desarrollar ese concepto de purificación, de transformación, de transmutación, para empezar a conectar con un nuevo nivel de conciencia. Vamos a hablar de temas puntuales y específicos que están orientados a lo que es la parte de psicología extraterrestre y conexión extraterrestre, para poder entender y comprender cómo desarrollar lo que es la parte de calidad de vida, para desarrollar lo que es la parte de comunicación a través de los guías y entender dimensiones y frecuencia superior. Tenemos que comprender y asimilar un nuevo nivel de conciencia. Entonces, vamos a hablar de expresión, códigos y claves, invocación y frecuencia de expresión, léxico y forma de hablar, robos energéticos, limpieza y purificación, y técnicas y métodos de sanación y purificación, conexión a través de la divinidad. Algo muy importante para poder comprender y también para poder empezar a conectar con un nuevo nivel de conciencia. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Bien, la primera parte es expresión, códigos y claves. Cuando canalizamos, cuando conectamos con frecuencia superior, cuando hablamos con guías, yo, Adriana, obviamente desde las experiencias y también lo que es la parte de comunicación y canalización, se requiere tener algo muy importante en cuenta y en claro para poder desarrollar y entender. Cuando nosotros hacemos terapias y prácticas, disciplinas, métodos y técnicas de purificación, de restabilización y también de curación y sanación a través de lo que es la parte de expresión, a través de lo que es la parte de visualización y a través de lo que es la parte de canalización, tenemos en cuenta algunos conceptos primordiales a la hora de poder comprender lo que es la parte de expresión. Cuando nosotros empezamos a sanar, a conectar con una frecuencia superior, la parte de expresión, la parte de invocación, la parte obviamente de forma de hablar, la parte de léxico, forma de hablar, de expresión, de obviamente invocación, o como ustedes lo quieran llamar, tiene algo muy importante, que es poder desarrollar todas las habilidades y todos los poderes que se necesiten para poder curar, sanar, mejorar y también entender y comprender de qué manera conectar con los guías cuando generamos ese concepto de hablar, expresar o conceptos de léxico, la forma de hablar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, entender que para poder conectar a frecuencia superior tenemos que tener absolutamente un aspecto amplio de lo que es el concepto de expresión. Cada palabra, cada código, clave que se emite, que se realiza, que se dice o que se expresa, está orientado a una forma determinada de cómo vamos a conectar
y qué bondades, qué poderes, qué habilidades podemos desarrollar para curar y también para mejorar. Limpiar y purificar cada área de nuestro cuerpo, cada área de nuestra mente y cada parte de nuestro espíritu y conciencia. Entonces, hay que tener en cuenta un concepto muy importante. Cuando conectamos profundamente con nuestro interior, podemos entender, comprender y asimilar, ver, obviamente conectar con esa parte de nosotros mismos para poder escucharnos, para poder entendernos y también para poder desarrollar el sí de la aceptación en los cambios y lo que quiero empezar a desarrollar a través de un nuevo nivel de conciencia. Cuando tenemos que empezar a conectar con la tecnología del cuerpo, con la tecnología del alma, la tecnología del espíritu, tenemos que saber lo que son los conceptos de la función del cuerpo, función de la mente, del alma y del espíritu. Para esto hablamos de tecnología del ADN, hablamos de la tecnología que ya hablamos en el programa anterior, tecnología del ADN, DNA, tecnología del ADN. ¿Por qué? Porque para entender y comprender lo que está orientado a nuestro concepto de purificación, desarrollar la conciencia del cuerpo, desarrollar la conciencia del alma y desarrollar la conciencia del espíritu para entender cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Y tener en cuenta y saber, ojo, cuando tenemos que empezar a desarrollar lo que es la práctica espiritual, para saber qué artilugios tiene el concepto egoico, para obviamente entender y saber, poder desviar lo que está orientado a lo que son sacar los bloqueos, sacar aquello que son las confusiones y conectarme a través de una frecuencia superior, a través del camino espiritual. Para esto, conectar con maestría, la maestría del espíritu, la maestría de la conciencia y también conectar con la frecuencia energética del proceso de maestría espiritual. ¿Por qué? Porque esa forma de conexión a través del mundo espiritual permite que podamos indagar en los conceptos de conciencia y no confundir a la hora de poder seguir nuestro camino espiritual para un concepto evolutivo de conciencia. Para esto, algo importante para tener bien en claro, la purificación, la desintoxicación, las claves y códigos de frecuencias puras, nombre, frecuencia, concepto de purificación, prácticas, disciplina y también conceptos de depuración, dieta energética, dieta superior y frecuencia de asimilación a través de lo que es el concepto de aquello que se hace para poder empezar a evolucionar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En ese concepto de verdad, cuando empezamos a depurar, vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo, mente, alma, espíritu, conciencia, y para entender lo que es la parte de expresión del cuerpo, mente y alma y la tecnología del ADN, tengo que tener métodos, técnicas, disciplinas y formas de conexión a través del mundo espiritual. La conciencia del cuerpo, peso corporal, alimentación consciente, concepto mental y frecuencia de disciplinas y técnicas para poder comenzar a evolucionar. Algo trascendente para poder empezar. Saber lo que es la tecnología del cuerpo, mente y alma. Y conocer, entender casi a la perfección lo que está orientado a lo que es la tecnología del ADN. Por eso, en muchas religiones anteriormente, en un concepto, digamos, en la antigüedad, hablaban de ese concepto de ser semejante o tener semejanza a los dioses o diosas. Bien, en ese concepto de diosas o en ese concepto de dioses, comprender por qué y saber y entender y salir de la mentira de que podemos hacer 2 o 3 cosas que están orientadas con forma de vida. Entonces, en 3D, en tercera dimensión, un concepto de forma de vida está orientado al concepto de tercera dimensión. Y procesos de cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión tienen un proceso de conexión a través de la práctica, método y técnica de activación.
Bien, expresión, códigos y claves, que están orientadas a lo que es la parte de expresión. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos sistemas o muchos conceptos de acá o de otros conceptos de formas de disciplinas y conceptos determinados que pueden estar orientados a conceptos egoicos, tienen o utilizan la reducción de la parte de vocalización o expresión para inhibir o minimizar lo que es el concepto de la forma terapéutica de lo que es la parte del habla o la expresión. ¿Se acuerdan o saben ustedes si tienen contacto con alguien o contacto o ven o simplemente si ven la sociedad o lo que es la parte de tercera dimensión? Se van a dar cuenta o van a ver que los seres humanos tienen una forma de expresión que está orientada a una reducción de un concepto de palabras, que es algo que está de moda o es algo que está, o sea, es algo común de la gente, inclusive a través de lo que es el concepto del mundo espiritual o en el ambiente también del mundo espiritual, tienen un concepto determinado de forma de hablar que está como un concepto reducido a un concepto de expresión que está guiado, no se sabe por qué. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En la antigüedad, los maestros y maestras, dioses y diosas, activaban lo que era el proceso de sonidos, vocalización, partes de concepto de vocalización, mantreos, oraciones, forma de léxico específico, forma de hablar, invocación y forma de expresión, que estaba orientado con qué, con de qué manera vamos a expresar aquello que queremos decir para poder conectar con una frecuencia superior a través del mundo espiritual. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta también? Lo que son empezar a limpiar y purificar lo que son conceptos de implante, que es algo muy importante también para poder comprender. Mi cuerpo, mente y alma tienen que tener una autonomía de mi propio ser, o sea, yo ser la dueña o dueño de mi cuerpo para entenderlo y entender y comprender la tecnología del ADN. Aquellos que son jóvenes, aquellos que creen profundamente en lo que es la sanación, la curación, las técnicas y los métodos, y aquellos que tienen la certeza original de cómo funciona cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia, tienen la entrega y tienen la forma de pensamiento diferente al ser humano en lo que está orientado al concepto de tercera dimensión, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a conectar con frecuencias de verdad, tenemos que tener en cuenta que los sistemas de tercera dimensión o frecuencia de 3D no intervengan o interfieran o generen algún tipo de ensuciamiento que pueda condicionar lo que es una canalización, un concepto de sabiduría, una técnica, un método o algo que se está desarrollando para poder compartir después a través de lo que es la parte terapéutica o técnicas y métodos de sanación y de curación. En tercera dimensión hay un solo concepto que es la forma de vida que se vive. Y en cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, los conceptos de depuración y curación hacen que la parte corporal pueda transmutarse a una forma vibracional superior. Y aquellos que son los más jóvenes tienen la posibilidad, la oportunidad de poder limpiar cuerpo, mente, alma y espíritu, conciencia, más fácilmente y que puedan vivir una vida más pura, una vida mejor y una mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué hoy decidimos hablar de estos temas? Porque a través de la canalización con guías dijeron, hablen de estos 4 temas que son los temas o la charla, que es lo que hay que ver, lo que hay que rever y lo que hay que desarrollar para ir puliendo aquellos errores que tienen que ver con el concepto de que cuando canalizamos, cuando hablamos con las divinidades, cuando hablamos con las diosas o frecuencias extraterrestres, podamos entender de forma precisa cuál es la técnica, cuál es el método, cuál es la manera de forma de práctica y por qué. ¿Y por qué? Si hay condicionamientos o hay algún concepto de, digamos, de beneficio encubierto a través de lo que es la parte terrestre,
Cuando nosotros vamos a conectar con frecuencias extraterrestres, bajamos conceptos extraterrestres que no están orientados al común de la humanidad. Entonces, esos conceptos que están orientados a una nueva forma de comprender, de entender o asimilar un nuevo nivel de conciencia. Esas claves, códigos y formas de expresión, invocación o sonidos que están orientados a la parte vibracional generan que el ser humano y aquellos que practican frecuencias de maestrías, cuando aceptan en el sí de la aceptación de los cambios y la transformación, puedan ver rápidamente lo que está orientado a mejorar su calidad de vida. Porque es algo trascendente. Cuando hay técnicas y métodos de sanación y curación, los conceptos de apertura son de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque obviamente la escala evolutiva o el concepto evolutivo, los estadios de conciencia, son a través de lo que es la parte vibracional o el rango vibracional de arriba hacia abajo. Porque no se olviden que nosotros estamos en la Tierra, que es una Tierra de tercera dimensión, donde recién estamos empezando lo que es la parte de, obviamente, concepto terapéutico. Técnicas, métodos de sanación, de curación, de introspección. Entonces, para esto tengo que tener bien en claro una cosa importante. En tercera dimensión, los seres humanos viven un concepto de información o paquete informativo que está orientado a tercera dimensión solamente, que tiene una forma de vida, que tiene un concepto de forma de expresión o que tiene un concepto de forma de lo que se hace, de lo que se elige, de lo que se vive. Y otro concepto superior a través de lo que está orientado a bandas de frecuencia dimensional superior. Para esto, aceptar que lo que estoy haciendo mejora mi nivel de conciencia y también conceptos determinados que son nuevos para la humanidad. Por este motivo, entender y comprender que la expresión y forma de hablar, de invocar, de decir, de expresar y también las prácticas y los métodos están orientados a lo que es un concepto amplio para que aquellos seres, personas y obviamente practicantes como maestras o maestros puedan desarrollar su mayor potencial. El último año vimos que en este concepto de forma de vida o el concepto que está orientado a la parte de expresión o a la parte de desarrollo, tiene como un concepto de resistencia que está orientado a los conceptos diabólicos egoicos. Aunque entendemos la posición que tienen en lo que es el concepto del sueño colectivo de las masas, empezar a conectar con frecuencias superiores permite poder ver y discernir entre lo que es el concepto evolutivo, discernir lo que es el concepto evolutivo y poder ver o poder entender aquello que es una banda de frecuencia dimensional que está orientado a los conceptos de 3D. Entonces, expresión, códigos y claves que están orientados a desarrollar una conciencia amplia a través de una expresión, un léxico, una forma de hablar o prácticas, métodos de expresión, de canalización, de vibración, de sonido o también mantras, bhakti, un montón de cosas que eran técnicas obviamente de otras disciplinas que ayudan a desarrollar y a desbloquear lo que es la parte del habla o de la palabra. ¿Por qué? Porque cada concepto entre lo que es meditación o lo que es la parte terapéutica de desarrollo y curación requiere un concepto de desbloqueo de aquello de lo que es la parte corporal, que es tecnología del ADN y también conexión a frecuencias de galaxia. Cuando yo quiero conectar a una frecuencia superior, si mi ADN está preparado, recibe, y obviamente que recibe todo lo que está orientado al concepto de conexión a través del mundo superior. Si yo practico y empatizo con esos conceptos de disciplina, voy a recibir aquello que está orientado a conceptos de tecnología superior. Y si hay un concepto de falta de entendimiento o falta de conciencia, no va a haber una empatización entre lo que son los conceptos superiores de tecnología o los conceptos que son de formas terapéuticas acá en lo que es la frecuencia de 3D. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Un proceso que es la expresión, códigos y claves, que están orientados
a poder tener una amplitud de aquello que es la expresión, la invocación, las disciplinas, prácticas y conceptos de vocalización y canalización, mantreo, bhakti, invocación, expresión y también otros conceptos que pueden ser oratoria, liderazgo, coacheo o lo que está orientado a la parte de expresión o concepto de poder decir, poder expresarme. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a lo que es el concepto de la parte terapéutica, está separado o separada lo que es la parte álmica de lo que es la parte corporal y también hay como una fragmentación corporal que tiene que ver con el concepto pura y exclusivamente energético. Otra vez, y hacemos un resumen. Cuando la parte álmica está separada de la parte corporal o cuando hay alteración en lo que es la parte álmica o cuando hay ataques psíquicos o ataques corporal o ataques álmicos o la parte álmica está, en alguna parte, en algún lugar o en otro lugar, cuando el cuerpo está separado del alma, lo que empieza a pasar es que cuando el cuerpo no se puede conectar con el alma o el espíritu, el cuerpo no llega a tener una sintonización integrada de lo que es cada parte del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo no funciona bien, es porque cada parte del cuerpo está fragmentado o está separado o separada. Bien. Por ese motivo también los conceptos de empezar a conectar con lo que son frecuencias de expresión y también conceptos de vocalización, porque esto también es para aquellos que son maestras o maestros, no solamente por el concepto de bhakti o el concepto de expresión o el concepto también de vocalización, mantras y sonidos, también por un concepto de que tienen que entender que hay programas en 3D o que hay programas en otros conceptos que muchos no saben, que generan reducción de lo que es la parte de vocalización o expresión. ¿Por qué motivo? Para que no haya una amplitud en lo que es el concepto de, de expresar, de entender y conectar a través de una frecuencia superior para el camino del despertar. O sea, cuando conectamos a frecuencia superior, ese concepto de SEA, de coach y de liderazgo, tiene que ver con el hecho de poder expresarse, expandirse y entenderse para poder comenzar a evolucionar. Ese código de SEA, líder o coach o oratoria, está orientado a ese concepto, SEA con C. No es de océano, es de CEA, SEA. Bien. Hablamos de ese concepto que es algo muy importante, que es algo absolutamente amplio, que vamos a entender en otro programa, que después algunas cosas vamos a, obviamente, vamos a explicar. Y después, los robos energéticos. Lo que está orientado a los robos energéticos, porque también me lo preguntaron, entonces lo voy a explicar. Robos energéticos, que están orientados a qué concepto? Al concepto de falta de conciencia o conceptos de no consciente y conceptos de conciencia o saber lo que se hace. Cuando ustedes quieren empezar a evolucionar o cuando ustedes empiezan un camino espiritual, un camino del espíritu, tienen que tener en cuenta, muy en cuenta, tienen que tener en cuenta y saber en qué momento ustedes tienen que empezar a generar un proceso de protección interna para que no haya robos energéticos y para que tampoco haya malversación de la energía. O sea, que no haya ni distorsión de la energía, ni tampoco fugas de energía y que tampoco la energía se drene por otros conceptos. Bien. Cuando empiezan a hacer terapias de purificación y terapias obviamente de camino espiritual, tienen que tener en cuenta esos conceptos. Salir de los robos energéticos. O sea, salir del concepto de robos energéticos. O sea, cuidar la parte corporal y cuidar la parte energética. Y cuidar lo que van haciendo para generar que eso sea un concepto después de precipitación. Bien, tener en cuenta algunos conceptos. Primero, la alimentación consciente. Algo trascendente y fundamental también, primordial, la alimentación consciente. Las prácticas de disciplinas y conexión a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Limpiarse, purificarse y cuidar la energía de lo que está orientado a la parte de robos energéticos. O sea, un concepto importante para salir de ese concepto de robos energéticos y obviamente cuidar la energía es la purificación energética
las prácticas y disciplinas de limpieza y purificación para que no haya ningún tipo de implante o dispositivo que pueda condicionar lo que es la forma de vida acá en el concepto de la Tierra. Bien, y técnicas y métodos de sanación y curación. Tengan en cuenta un concepto. En el principio fue la palabra, verbo y expresión. Tecnología del cuerpo, también. ADN, bien. Concepto de lo que hago y también lo que practico, que es algo primordial para poder empezar a entender. Si hay bloqueos o hay concepto de, obviamente, de algún tipo de bloqueos o alteración, tengo que empezar a ver cómo empezar a conectarme con mi conciencia para poder empezar a evolucionar. Técnicas y métodos de sanación y curación. Y también meditación, concentración, visualización y limpieza y purificación de las glándulas. Limpieza y purificación de la pineal, limpieza y purificación del tálamo, limpieza y purificación de hipófisis y también limpieza y purificación de lo que está orientado a sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué? Porque de esta manera, a través de técnicas y métodos, yo voy a poder empezar a evolucionar a través de un concepto superior. Hay un concepto de maestría superior. Y también hay un concepto egoico o astral que viene del concepto de 3D, o sea, de tercera dimensión. Muchos seres o muchas personas que hoy en día practican o enseñan tienen un concepto todavía de tercera dimensión porque no están despiertos. Al principio, cuando se hace una purificación o cuando se llega o se empieza un camino espiritual, las personas empiezan dormidas hasta que se empiezan a despertar. Entonces, la autonomía del cuerpo, yo me conecto a mi yo superior, activo mi existencia, presencia, existencia y conexión a través de mis guías y frecuencias de luz. Bien, entonces, si yo sé que hay una frecuencia en cuarta, quinta y sexta dimensión que me ofrece lo que son los conceptos terapéuticos, y sabemos que en tercera dimensión hay un paquete de información donde las personas que viven dentro de ese concepto de 3D tienen un concepto de forma de vida orientado a un proceso determinado de información, de cómo vivir, de qué consumir y ese tipo de cosas. Bien, cuando yo, a través de la vida real, que está orientada al concepto espírita, al concepto de conexión a través del mundo superior, la forma de vida original, está orientado a conexión de arriba para abajo, o sea, cuerpo, mente, alma, o sea, espíritu, alma, mente, conciencia y cuerpo. Cuando yo me conecto a frecuencias de maestría, voy a entender que los roles, mamá, papá, tío, primo, y los roles inclusive que se resaltan hasta inclusive en lo que es el concepto espiritual, me llevan a poder entender o saber disociar una cosa de la otra. Acá, en lo que es el proceso espiritual, nosotros hablamos de maestría espiritual. El único concepto que utilizamos es concepto de maestría espiritual, líder, sea, coach, liderazgo, oratoria. No hablamos de conceptos que están orientados a conceptos terrestres, ni roles, porque de esa manera poder conectar al mundo superior es más fácil. Y también para, obviamente, cuidar y protegerse la parte corporal de lo que es la parte de la afuera. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Yo me conecto a mi a mi parte de espíritu, y conecto con la frecuencia superior para poder despertar. Nosotros salimos en todos los países y nos miran de varios países.
¿Qué significa? Que acá yo tengo una frecuencia vibracional, tengo una vibración y una banda de frecuencia. Y después, en otros lugares, en otras frecuencias, en otros países o en otras casas, hay otras bandas de frecuencia. Hay otras formas de expresión u otra forma de vida, que es cuando nosotros conectamos con frecuencia de quinta dimensión, bajamos información o conexión de los seres de luz o frecuencia de bodhisattvas o diosas, bajamos esa frecuencia y compartimos en lo que es la orientación de tercera dimensión 3D para poder comenzar a evolucionar. Entonces, ese concepto de templo, cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia está orientado a poder comprender y entender lo que es una nueva información, una nueva sabiduría o data que está orientado a algo que todavía en el plano terrestre se conoce poco. Entonces, tener en cuenta algunos conceptos. Salir de programas o paquetes de programas de 3D, político, social, cultural, religioso o económico predeterminado, que está orientado a una forma de vida. ¿Por qué? Porque en tercera dimensión no podemos vivir. En realidad, la vida real estaba orientada en tercera dimensión para que las personas pudieran evolucionar y limpiar el pasado y conectarse con la conciencia. ¿Qué significa? Que la tercera dimensión fue co-creada para que el ser humano pueda convertirse en ser divino. Otra vez, en el sí de la conciencia que yo soy, salir de grabaciones de negación, salir del no y poder conectar con frecuencias altas de conciencia. La tercera dimensión fue co-creada para, obviamente, que los seres humanos puedan convertirse en seres divinos, con bondad, con mucha sabiduría, con procesos de sanación, de curación y de introspección. A través de, obviamente, de haber bajado la frecuencia o haber bajado lo que es el nivel dimensional, aquellos seres humanos se convirtieron en egos, en frecuencias egoicas, diabólicas o astral. ¿Por qué? Porque ensuciaron su alma o su espíritu y aprendieron a vivir con esa o la forma de vida en ese concepto estaba orientado en 3D. Aunque la vida en tercera dimensión estaba orientada a mejorar la calidad de vida. Quinta dimensión y sexta dimensión son procesos de activación de la comunicación con la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los dioses, guías y frecuencias de ángeles o seres superior escuchan y ven intencionalidad. Para aquellos humanos, egoicos, diabólicos, inclusive maestros, lo que los guías y frecuencia superior ven, escuchan y ven y perciben lo que es el concepto de intencionalidad. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que esos seres tienen la capacidad y tienen la forma de conexión de poder mejorar la capacidad de vida a través de llevar una vida en conciencia. Aunque muchos seres acá en la Tierra todavía tienen hipnosis egoica. ¿Por qué decimos que conectar con frecuencias del sí, de la aceptación en los cambios y la transformación, permite la evolución planetaria? Porque mejora esa capacidad. Entonces, cuando yo me conecto a una frecuencia de galaxia, puedo ver sobre ese concepto de galaxia o en ese concepto planetario, puedo ver cómo está a día de hoy frecuencia terrestre. Cuando yo conecto con mi conciencia, puedo ver a través de la Vía Láctea cómo están los planetas, inclusive lo que es la parte del planeta Tierra.
Porque saben ustedes que a día de hoy la Vía Láctea ya es algo que los planetas ya están siendo habitados y ya están siendo observados. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Muchos dicen la parte de ternura o la parte de ser benevolente, amoroso, tener mucha tolerancia. A día de hoy, en muchos sistemas, se está comiendo o se está intentando o se está trabajando lo que es el dulce en el infierno. Entonces, cuando hay respeto interno, amor hacia lo que es la divinidad, empezamos a entender la diferencia entre lo que es el concepto de despertar o el concepto de intoxicación. Si hay un concepto terapéutico, lo que el ser humano o lo que la humanidad llama amor, se convierte en un concepto terapéutico ¿de qué? De sabiduría y desarrollo evolutivo para la conciencia. Muchos conceptos están orientados a mejorar y otros conceptos están orientados a otros aspectos. Cuando yo doy clase o cuando yo practico, lo hago para mí, lo hago para mi yo, porque sé que mi alma, mi espíritu y mi conciencia tienen que evolucionar. Y ese concepto de hacerlo para mi yo, en ese concepto de ayudar a otro, mejora lo que es la capacidad de sabiduría. Entonces, aquello que se hace de forma consciente para ayuda o mejorar a otro, también mejora lo que es mi concepto de maestría. Lo que yo hago para mejorar mi concepto de maestría puede ayudar a otros en el camino del despertar. Aquellos que se durmieron, aquellos que tienen corrupción o aquellos que ya están en otro proceso, entender y comprender la comunicación al mundo superior permite evolucionar la conciencia. Entonces, cuando yo hago para mi yo, cuando yo me conecto a mi yo y hago para mi existencia, para mi alma, para mi cuerpo y para mi conciencia, lo hago desde el punto de vista de poder evolucionar. Lo hago desde mi integridad. Y si eso puede ayudar como ejemplo a otros, las prácticas, métodos y disciplina se enseñan a otros. Siempre cuando yo doy clase, explico, enseño, damos charlas o explicamos y ayudamos, yo lo hago para mí, para mi yo. Y si eso ayuda a otros como ejemplo o en el camino del despertar, también se enseña a otros. En este caso, yo en mi escuela enseño lo que son técnicas y métodos de disciplina y la experimentación de saber qué dar, qué enseñar y qué compartir con otros. O sea, los métodos de comprobación, psique activa, psicología extraterrestre, conexión extraterrestre y también Reiki, terapias superiores y métodos para el despertar. ¿Por qué hay que salir de conceptos predeterminados de la Biblia? Porque eso limita la conciencia. Y aquellos personajes bíblicos también se quedaron en el tiempo y también están evolucionando en otro nivel de conciencia, porque no ascendieron. Aquellos personajes bíblicos también tienen que evolucionar, porque no evolucionaron la conciencia. También tienen que empezar a evolucionar. Un montón de personajes de la Biblia quedaron en el tiempo porque también están evolucionando la conciencia, no ascendieron. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que la forma de experimentación a través de la experiencia genera una experimentación para poder entender qué hacer y qué no. Muchos hablan de Cristo, Yoshua, Jehová, Noá, David, Juan, el Bautista, o sea, muchos conceptos de personaje que no evolucionan, no ascendieron la conciencia, porque no transitaron procesos de experimentación a través de lo que es el mundo superior. O sea, están evolucionando. Y muchos conceptos terrestres que están acá en la Tierra siguen malversando lo que es el concepto para el camino del despertar.
Muchas almas tienen pasión por la divinidad y muchas almas están o fueron tomadas por sistemas diabólicos o sistemas del astral. Y muchos sistemas que hoy en día son sistemas terrestres de tercera dimensión, generan también este concepto de falta de sabiduría o conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Los sistemas de tercera dimensión todavía no evolucionaron la conciencia. Significa que el planeta todavía no ascendió. ¿Y cómo empiezo a crecer? ¿Cómo empiezo a concientizarme? Por el concepto de práctica y por el concepto de abrir la mente a un nuevo nivel de conciencia. Para esto, ¿qué tengo que comprender? Todavía algunos conceptos no se erradicaron todavía de lo que es el plano terrestre. Y eso es lo que sigue siendo un flagelo para aquellos que sí quieren evolucionar o sí quieren experimentar la conciencia. ¿Saben ustedes que el alcohol genera alteración, quema los órganos y también genera que el ser humano no pueda pensar bien? ¿Por qué? Porque genera inhibición en el sistema nervioso central y periférico, genera un adormecimiento de los músculos y genera un adormecimiento en la conciencia. Un veneno que todavía no se erradicó. Y a través de aquellos de que en quinta y en sexta dimensión ya se conectan con la conciencia, cuando bajan a lo que es el plano terrestre, puede que yo no me encuentre con esa situación, pero estamos hablando de un concepto planetario. Estamos hablando de la conciencia planetaria. O sea, nosotros estamos en el planeta y aquellos que pueden experimentar otros planetas, otras galaxias, otras conciencias, pueden entender cuál es la situación que se vive a día de hoy a través de lo que es la parte planetaria. Nosotros estamos acá todavía, pero una parte de nuestra esencia está en otras galaxias, en otros universos. Entonces, ¿qué tengo que comprender? Que todavía algunos sistemas rozan o tienen mucho concepto egoico o astral que tienen que empezar a disolver. Y otra cosa, todavía ni siquiera los seres que están, digamos, empezando con lo que son los sistemas de práctica, tienen la conciencia que deberían tener para poder generar un ascenso a nivel planetario. Entonces, escuchen esto, los guías, diosas, dioses y frecuencias extraterrestres entienden y escuchan y ven lo que es la parte de intencionalidad, que es lo que vemos nosotros, que es lo que escuchamos nosotros y que es lo que experimentamos o alquimizamos nosotros a través de lo que es la posición de maestra espiritual. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que si hay un concepto de que todavía el planeta no ascendió a una frecuencia de quinta o sexta dimensión, por lo menos tener conciencia y saber discernir entre lo que está bien y lo que no. Nosotros, a través del respeto del cuerpo, no ponemos nuestro cuerpo para poder generar evolución. Lo hacemos desde la sabiduría. Pero sí hay sistemas egoicos o con poca conciencia que sí lo hacen. Entonces, yo, a través de la posición de maestra, lo que utilizo o mi arma peligrosa es la sabiduría, la práctica, la disciplina y la conciencia. Y mi templo, cuerpo superior, está orientado a la ayuda o al ejemplo de poder empezar o entender o poner como ejemplo el concepto de que sí se puede y que sí es verdadero. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta. La expresión. Tuvimos un concepto de idas y vueltas con algunos sistemas o apps que tienen solamente programado lo que es un concepto que está orientado a una forma de expresión. Entonces, pensamos y hablamos con los guías para decir y para explicar
¿Por qué no tienen que reducir lo que es la parte de expresión y vocabulario? Porque eso es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Hablamos de expresión, códigos y claves. Hablamos de robo energético, limpieza y purificación. Y hablamos de técnicas y métodos de sanación, de curación y despertar. Reiki, psicología extraterrestre, conciencia extraterrestre, comunicación, canalización y formas también de expresión. Y poder limpiar y purificar a nivel consciente, a nivel conciencia. Bien, esto es Escuela Adi Luz. Programa Conexión Extraterrestre Adriana. La conexión extraterrestre Adriana se hace de forma telepática, con proceso extrasensorial y por fenómenos paranormal. Y también lo que es la parte de lo que es el programa está orientado a ese concepto. Saben ustedes que en la antigüedad había algunos personajes orientados a lo que es un concepto determinado de forma de vida. Y a día de hoy, nosotros no somos empresa, como le llaman algunos. Somos escuela. Centro, escuela, templo. No somos empresa. ¿Y por qué dejamos claro o hablamos de esto o dejamos bien en claro este concepto? Porque muchos hablan de un concepto de escuela o como un concepto de forma de conexión a través del mundo espiritual como un concepto de empresa. Y nosotros no trabajamos para empresas. Somos un concepto de comunicación espiritual, de comunicación extraterrestre, y lo hacemos para el despertar de la humanidad. De esta manera logramos ayudar y despertar la conciencia en muchos que sí quieren despertar, en muchos que sí quieren evolucionar y en muchos también que sí aman todo lo que está orientado al concepto de comunicación a través del mundo espiritual. Pero ¿por qué tenemos que dejar las creencias terrestres o las creencias ortodoxas? Porque a través de poder entender que es un nivel de conciencia, podemos seguir evolucionando a través de lo que es el concepto de gestionar mis emociones o gestionar mi parte corporal, álmica y mental a través de un proceso evolutivo superior y trascendente que está orientado al concepto extraterrestre. Por este motivo es muy importante empezar a conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. Sacamos, disolvemos y transmutamos aquello que está orientado a otro concepto. Y aclaramos esto para que se entienda que cuando pasa algo que no está orientado a lo que nosotros hacemos, obviamente lo aclaramos para mejorar lo que es la capacidad de conexión. Bien, esto es la charla del programa, los temas a día de hoy del programa. Expresión, códigos y claves, códices, robos energéticos y hablamos también de técnicas y métodos de sanación y curación. Y también comprendemos y entendemos para mejorar lo que es la capacidad de conexión. No somos bebés, somos divinidades. Yo les hablo de mi posición de maestra espiritual, solamente desde esa posición. Yo les hablo a través de mi concepto de posición, maestra espiritual, a través del concepto de maestría, canalizadora, y a través de la posición de mi adultez, de mi concepto de adulta, y de experimentación, de hace aproximadamente 35, 28, 30 años. Entonces, les comparto esto que es la programación a día de hoy para poder conectar a través de un nivel alto de conciencia. Hacer requiere sabiduría, sabiduría. ¿Saben ustedes que muchos sistemas acá en el concepto de la Tierra están orientados a conceptos determinados que son frecuencias de lo que es el plano terrestre? Acá yo como cuerpo, mente,
alma, espíritu y conciencia. Yo, a través de mi forma cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Les doy la bienvenida, esto es Escuela Adi Luz con tecnología Advancea. Los esperamos. Quien te habla, Adriana. Adriana, sea líder coach.